Sofía estaba sentada en la desvencijada silla de madera en el porche de su casa, con la mirada perdida en el cielo de Bogotá, que comenzaba a teñirse de un rojo anaranjado sobre los cerros orientales. El llanto de su hermana menor, Valentina, que se filtraba desde el interior de la humilde vivienda en el barrio Ciudad Bolívar, hacía que sus hombros se encorvaran aún más bajo un peso invisible. Soltó un largo suspiro, intentando calmar el torbellino en su mente, pero era inútil. La deuda de su familia con don Álvaro, el prestamista, gota a gota, más temido y peligroso del sector, había superado cualquier límite de tolerancia. Cada día, las amenazas y la intimidación llegaban con una puntualidad aterradora, como un recordatorio constante de su precaria situación. «No tenemos otra opción, mija», le había dicho su madre esa misma mañana, con la voz quebrada por la desesperación. «Si no pagamos, nos quitará la casa. Y quién sabe qué más podría pasar». Sofía apretó el borde de su blusa, sintiendo como las lágrimas quemaban sus ojos. Era la única en quien su pequeña familia podía apoyarse. Su padre había fallecido hacía años por una falla cardíaca, dejando un vacío imposible de llenar. Su madre, una costurera de barrio, apenas ganaba lo suficiente para poner un plato de comida en la mesa. Y su hermana, Valentina, con solo 16 años, era demasiado joven e inocente para enfrentar la dureza del mundo que la rodeaba. Sin embargo, había algo que oprimía el pecho de Sofía con una fuerza aún mayor, la solución que don Álvaro les había propuesto. El viejo usurero había ofrecido una salida para la familia de Sofía, una salida que tenía un precio demasiado alto, el matrimonio. Su hijo, Mateo, estaba dispuesto a casarse con ella a cambio de que todas las deudas de su familia fueran perdonadas. «Jamás me casaré con ese hombre», protestó Sofía con vehemencia cuando escuchó la propuesta por primera vez. Mateo. Un hombre de 28 años cuyo cuerpo y rostro estaban cubiertos de tatuajes que parecían contar historias de violencia y oscuridad. Siempre se le veía como una sombra amenazante en las esquinas de los callejones empinados del barrio. Los rumores decían que era la mano derecha de don Álvaro, su cobrador de confianza, el instrumento que usaba para aterrorizar a los deudores que se atrasaban en los pagos. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que su mirada era tan fría y vacía como la de su padre adoptivo. Pero el tiempo seguía su curso implacable y la presión se hacía insoportable. Día tras día, Sofía veía cómo la situación de su familia se deterioraba. Un letrero de «Se embarga» había sido clavado en la puerta de su casa, y los hombres de don Álvaro, los cobradores, comenzaron a llegar cada noche, lanzando botellas vacías contra el techo de zinc como una forma de terror psicológico. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa y gris. Uno de los hombres de don Álvaro irrumpió en su casa y amenazó directamente con llevarse a Valentina si la deuda no se saldaba de inmediato. Ver los ojos de su hermana llenos de un pánico absoluto fue la gota que derramó el vaso para Sofía. Esa misma noche, tomó una decisión. Fue a buscar a don Álvaro, sola. «Está bien», dijo Sofía con voz temblorosa, sentada frente a don Álvaro en el lujoso salón de su penthouse en el Chicó, un mundo de mármol y cristal tan alejado de su realidad. «Me casaré con Mateo. Pero debe prometerme que perdonará toda la deuda de mi familia y que nunca más volverá a molestarlos». Don Álvaro sonrió, una sonrisa delgada y calculadora, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. «Haces lo correcto, muchacha», dijo con un tono falsamente paternal. «Mateo no es un mal hombre, solo es un poco difícil de entender. Estoy seguro de que ustedes dos llegarán a comprenderse». Sofía tragó saliva, sintiendo una náusea recorrerle el estómago. Su mirada se desvió hacia la figura de Mateo, que permanecía en silencio en un rincón de la habitación. Sus ojos oscuros, su expresión vacía y su cuerpo, una galería de tinta que parecía gritar peligro. ¿Cómo era posible que tuviera que pasar el resto de su vida con un hombre así? Pero, ¿qué más podía hacer? En el fondo de su corazón, Sofía sabía que este era el precio que debía pagar para salvar a su familia. Este sacrificio no se trataba de amor o felicidad, sino de responsabilidad. Aunque se sentía como una cadena de hierro que la ataba con fuerza, no tenía otra opción.
Esa noche, Sofía lloró en silencio en su habitación. Las estrellas, apenas visibles a través de la contaminación lumínica de Bogotá, parecían estar a millones de kilómetros de distancia, al igual que su futuro. Pero en medio de sus lágrimas, una determinación férrea comenzó a crecer en su corazón. Si tenía que perder su libertad, al menos lo haría de una manera que tuviera sentido para las personas que amaba. Al día siguiente, Sofía se convirtió oficialmente en la esposa de Mateo. La ceremonia fue un trámite rápido y frío en una notaría, sin alegría ni celebración. Solo estaba el rostro sombrío de Sofía, la mirada gélida de Mateo y la sonrisa de satisfacción de don Álvaro, que hacía que todo se sintiera como una transacción comercial. Sofía se observaba en el gran espejo de su nueva habitación, contemplando su propio reflejo con una sensación de vacío absoluto. El sencillo vestido blanco que había usado para la notaría ya había sido reemplazado por ropa común. Suspiró profundamente, intentando calmarse, pero el ambiente a su alrededor era tan ajeno y frío como un mausoleo. El lujoso apartamento de la familia de Mateo era la antítesis de todo lo que ella había conocido. Los suelos de mármol pulido brillaban bajo las luces empotradas, las paredes estaban adornadas con obras de arte costosas y el aire olía a velas aromáticas que nunca había podido permitirse. Todo la hacía sentir como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero lo que más la oprimía no era el lujo de la casa, sino la presencia de Mateo. El hombre apenas hablaba, limitándose a dar instrucciones breves sobre las reglas de la casa o el horario de la cena. Su mirada era un pozo sin fondo, como si no le importara nada de lo que sucedía a su alrededor. Sofía lo sorprendía a menudo sentado en silencio en la sala de estar, mirando fijamente un viejo retrato de una mujer de aspecto sereno que colgaba en la pared, sin mostrar ninguna expresión. «¿Puedes dormir en esta habitación?», le dijo Mateo una noche, señalando una pesada puerta de madera al final del pasillo. Su voz era plana, desprovista de emoción. «No molestes a mi madre. No le agradas». Sofía solo asintió lentamente, aunque su corazón estaba lleno de preguntas. ¿Por qué doña Elvira, la madre de Mateo, la odiaba tanto? ¿Era por su condición de novia comprada, una simple campesina de barrio, o había algo más? Su primera mañana como esposa de Mateo fue una pesadilla. Doña Elvira, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y un vestido elegante, la recibió en el desayuno con una mirada de puro desdén. En la mesa, la bombardeó con comentarios sutiles y venenosos sobre su estilo de vida humilde. «Seguro no estás acostumbrada a nuestro modo de vida aquí», dijo doña Elvira, sus labios curvándose en una sonrisa falsa. «Pero no te preocupes. Yo misma me encargaré de enseñarte todo lo que necesitas saber para estar a la altura de esta familia». Sofía apretó la servilleta en su regazo, tratando de contener la rabia. Sabía que doña Elvira la veía como una carga, una revista que había venido a aprovecharse de su familia. Pero no podía protestar. Era parte del precio. Mateo permanecía en silencio en el otro extremo de la mesa, sin intervenir en la conversación de su madre. Sus ojos estaban fijos en su plato vacío, como si no quisiera escuchar nada de lo que se decía. Sofía lo miró de reojo, intentando descifrar qué pasaba por su mente, pero su rostro era una máscara impenetrable. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Además del trato gélido de doña Elvira, Mateo era como una sombra inalcanzable. A menudo salía del apartamento sin dar explicaciones, a veces hasta altas horas de la noche. Cuando Sofía le preguntaba, él solo respondía con un cortante: «Asuntos míos». Una noche, la curiosidad venció a la prudencia. Sofía decidió seguir a Mateo en secreto. Después de esperar un rato detrás de la ventana de su habitación, lo vio salir con una chaqueta de cuero negra y un casco en la mano. Con cuidado, se asomó por detrás de la cortina y lo vio subir a una motocicleta de alta cilindrada y arrancar a toda velocidad hacia el sur de la ciudad, en dirección a los barrios populares. Intrigada, Sofía tomó un taxi y le pidió que siguiera la moto a una distancia prudente. Las calles oscuras y solitarias la ponían nerviosa, pero no podía reprimir su deseo de saber. ¿A dónde iba Mateo cada noche?
Era parte de su trabajo como cobrador de don Álvaro. Después de un largo trayecto, vio a Mateo detenerse frente a un humilde cambuche en el borde de un asentamiento informal. Desde la seguridad del taxi, observó cómo Mateo entraba en la choza, donde lo esperaban varias personas. Parecían ser habitantes locales, gente pobre con ropa gastada y rostros cansados. Sofía se acercó un poco más, escondiéndose detrás de unos arbustos. Desde su escondite, podía ver a Mateo hablando con ellos, entregándoles sobres de Manila que parecían contener dinero, plata. Uno de los hombres, un anciano, incluso abrazó a Mateo con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No entiendo», murmuró Sofía en voz baja, confundida al ver esta faceta inesperada de su esposo frío y misterioso. Pero antes de que pudiera ver más, unos pasos repentinos sonaron detrás de ella. Alguien le agarró el brazo, haciéndola casi gritar del susto. Se giró rápidamente y se encontró con Mateo, de pie frente a ella, con la misma expresión fría de siempre. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Mateo, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Sofía abrió la boca, intentando buscar una excusa, pero las palabras no salían. Finalmente, solo agachó la cabeza, sintiéndose culpable por haberlo seguido en secreto. Esa confrontación se convirtió en el comienzo de una nueva tensión entre ellos. Durante el viaje de regreso al apartamento, Mateo no dijo una sola palabra. Sofía intentó explicarse, pero él solo la interrumpió: «No vuelvas a seguirme. No es asunto tuyo». Sin embargo, a pesar de la frialdad de Mateo, Sofía no podía olvidar lo que había visto esa noche. Había algo más detrás de su apariencia feroz y su actitud enigmática. Algo mucho más humano de lo que jamás hubiera imaginado. Acostada en la cama, Sofía no dejaba de pensar en los acontecimientos de la noche anterior. Su mente estaba llena de preguntas sobre Mateo. ¿Qué hacía realmente en esa humilde choza? ¿Por qué les daba dinero a los pobres? ¿Y por qué se había enfadado tanto cuando ella lo siguió? A la mañana siguiente, el ambiente en el apartamento era más gélido que de costumbre. Mateo apenas habló, limitándose a darle instrucciones sobre el almuerzo antes de marcharse. Sofía intentó no pensar en lo que había visto, pero su curiosidad era un fuego que no podía apagar. Unos días después, decidió buscar respuestas por su cuenta. Cuando Mateo salió por la noche, como de costumbre, Sofía se deslizó sigilosamente en su estudio privado. Sabía que era una violación de su privacidad, pero sentía una necesidad imperiosa de saber más sobre el hombre que ahora era su esposo. Dentro de la habitación, que rara vez era visitada por nadie, encontró un viejo escritorio de madera cubierto de documentos y libros antiguos. Con cuidado, comenzó a revisar los papeles uno por uno. Algunos eran registros de transacciones financieras, mientras que otros parecían ser cartas personales. Pero lo que más llamó su atención fue un viejo álbum de fotos que descansaba en una esquina del escritorio. Al abrirlo, vio fotos de un niño pequeño que se parecía mucho a Mateo. Un rostro inocente sin tatuaje sonreía ampliamente frente a un orfanato. Otras fotos mostraban a Mateo con una joven monja que parecía irradiar calidez, con una sonrisa amable en su rostro. En una de las fotos, había una pequeña inscripción manuscrita en la parte inferior: «Hermana María, Hogar de la Misericordia». «¿Quién es esta mujer?», murmuró Sofía en voz baja. Sus ojos se fijaron en la sonrisa de la monja. Había algo familiar, pero también tranquilizador en su expresión. Al pasar a la página siguiente, Sofía encontró un recorte de periódico amarillento y antiguo. El titular la hizo estremecer: «Tragedia en el Hogar de la Misericordia, incendio cobra la vida de una docena de niños». El artículo mencionaba que el incendio había ocurrido en un orfanato llamado Hogar de la Misericordia y que la investigación apuntaba a un posible sabotaje por parte de individuos que querían apoderarse del terreno del orfanato. Sofía sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Volvió a mirar las fotos de Mateo con la mujer, la hermana María, que se mencionaba como la directora del orfanato. ¿Estaba esto relacionado con el pasado de Mateo? ¿Era esta la razón por la que siempre parecía tan cerrado en sí mismo? Antes de que Sofía pudiera examinar más documentos,
escuchó el sonido inconfundible de pasos fuera de la habitación. Presa del pánico, cerró rápidamente el álbum de fotos y lo escondió de nuevo en su lugar. Pero cuando la puerta se abrió, Mateo ya estaba en el umbral, mirándola con una expresión plana pero cargada de tensión. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó él con voz baja pero penetrante. Sofía se quedó helada, sus manos temblaban. Yo solo. Intentó buscar una excusa, pero las palabras se negaron a salir. Mateo entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Sus ojos recorrieron el estudio, como si se asegurara de que nada estuviera fuera de lugar. Luego se volvió hacia Sofía. Si quieres saber algo, solo pregunta, dijo con un tono frío, aunque no del todo enojado. Pero nunca toques mis cosas sin permiso. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Pero su curiosidad era demasiado fuerte para ser contenida. ¿Por qué haces todo eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero decir, ¿por qué ayudas a la gente pobre en esos barrios? Mateo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando si responder o no. Finalmente, suspiró profundamente y se sentó en una silla cerca del escritorio. Porque yo también fui como ellos, dijo en voz baja, su mirada perdida en el vacío. Nací en ese orfanato. La hermana María fue mi madre adoptiva. La única persona que realmente se preocupó por mí. Pero todo eso fue destruido por culpa de don Álvaro. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Mateo bajó la cabeza, apretando los puños con fuerza. Don Álvaro quería el terreno del orfanato. Cuando la hermana María se negó a vender, envió a sus matones a quemar el lugar. Muchos niños murieron esa noche, incluyendo a varios de mis amigos. Yo me salvé solo porque estaba trabajando en el mercado esa noche. A Sofía se le cortó la respiración. Nunca había imaginado que Mateo llevara una herida tan profunda. Entonces, ¿cómo terminaste viviendo con don Álvaro?, preguntó, su voz temblaba. Mateo sonrió con amargura. Me ofreció protección después del incendio. Yo era solo un niño, no tenía dónde ir. Dijo que me adoptaría como a un hijo, pero en realidad, solo me convirtió en una herramienta para su negocio ilegal. Estos tatuajes. Todos fueron forzados por él, para que pareciera intimidante. Para que la gente me tuviera miedo. Sofía sintió que se le encogía el corazón. Mateo no era el monstruo que ella había imaginado. Era una víctima, igual que su propia familia. ¿Y por qué ayudas a esa gente?, preguntó de nuevo, su voz más suave esta vez. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque no quiero ser como don Álvaro. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero puedo intentar expiar mis pecados. Es la única forma en que puedo vivir en paz conmigo mismo. Sofía no pudo decir nada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Por primera vez, vio a Mateo no como un hombre misterioso y aterrador, sino como alguien que estaba herido, pero que aún así intentaba hacer el bien, a pesar de que el mundo había sido tan cruel con él. Sofía yacía en la cama, con la mente inundada por la historia que Mateo le había contado esa noche. Las palabras de su esposo resonaban en su cabeza, el orfanato destruido, don Álvaro convirtiendo su vida en una pesadilla, y los tatuajes impuestos como un símbolo de crueldad. Todo esto la hacía sentirse más cercana a Mateo, pero también habría una nueva herida en su corazón. Sin embargo, algo seguía sin cuadrar. Si Mateo era realmente una víctima del sistema de don Álvaro, ¿por qué seguía viviendo con esa familia? ¿Por qué nunca había intentado escapar o enfrentarse a su padre adoptivo? Al día siguiente, Sofía decidió investigar más a fondo. Se dio cuenta de que había una parte del pasado de Mateo que él todavía ocultaba. Con cuidado, comenzó a explorar el enorme apartamento mientras Mateo y doña Elvira estaban ocupados con sus asuntos. En el depósito del sótano, una habitación que rara vez se visitaba, Sofía encontró un viejo baúl de madera cerrado con candado. Después de varios intentos, finalmente logró abrirlo usando una llave de repuesto que encontró en un armario. Dentro del baúl había documentos importantes,
contratos y varias cintas de video antiguas. Uno de los documentos que capturó su atención fue un certificado de adopción oficial entre don Álvaro y Mateo. Pero al leer más detenidamente, algo la dejó atónita. Resultó que Mateo no era el hijo adoptivo de don Álvaro, como ella había supuesto. El documento indicaba que Mateo era en realidad el hijo biológico de una de las trabajadoras del orfanato, que había muerto durante el incendio. Don Álvaro simplemente había aprovechado la situación para tomar el control de Mateo para sus propios fines. No es su hijo, murmuró Sofía en voz baja, con los ojos desorbitados. Todo esto es una gran mentira construida para esclavizar a Mateo. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando Sofía reprodujo una de las viejas cintas de video, vio una grabación del incendio del orfanato mencionado en el artículo del periódico. La grabación mostraba a unos hombres rociando deliberadamente gasolina alrededor del edificio y prendiéndole fuego. Y lo que fue aún más impactante, en una esquina de la pantalla, se veía la figura del propio don Álvaro, supervisando todo desde la distancia. A Sofía se le cortó la respiración. Esta era la prueba irrefutable de que don Álvaro era el autor intelectual de esa tragedia. No solo había arrebatado la vida de una docena de niños, sino que también había destruido la vida de Mateo y lo había convertido en una herramienta para su negocio ilegal. Pero había algo más que le heló la sangre. En una de las carpetas de documentos, encontró informes médicos que indicaban que Mateo había sido ingresado en un hospital psiquiátrico después del incendio. El informe mencionaba que Mateo sufría de un trauma severo y había intentado suicidarse varias veces. Don Álvaro lo había sacado del hospital a la fuerza, usando su dinero e influencia para cerrar el caso. Mateo ha pasado por tanto sufrimiento, susurró Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca imaginó que el hombre que había considerado frío y misterioso había sobrevivido a un infierno creado por don Álvaro. Esa noche, Sofía decidió enfrentar a Mateo. Cuando él llegó a casa, ella se le acercó de inmediato con una expresión seria en su rostro. Lo sé todo, dijo con un tono firme. Encontré los documentos en el depósito. Mateo se quedó en silencio. Su cuerpo se tensó. Sus ojos miraron a Sofía con una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué tienes que meterte en mis asuntos?, preguntó con voz baja pero llena de presión. Porque quiero ayudarte, respondió Sofía, su voz temblaba. Mateo, no eres el hijo de don Álvaro. Él solo te ha estado utilizando. No tienes que seguir viviendo así. Mateo bajó la cabeza, sus manos se cerraron en puños apretados. No lo entiendes, dijo en voz baja. No hay salida. Estoy demasiado metido en este negocio. Si intento luchar contra él, me matará a mí o a las personas que amo. Sofía miró a Mateo con los ojos llorosos. Entonces, tenemos que luchar contra él juntos, dijo con convicción. No permitiré que sigas viviendo a su sombra. Podemos detener todo esto. Por primera vez, Sofía vio la duda en los ojos de Mateo. Durante años, él había creído que no había esperanza de escapar de don Álvaro. Pero las palabras de Sofía le hicieron empezar a considerar otra posibilidad. Esa noche, Sofía y Mateo se sentaron juntos en el balcón del enorme pero frío apartamento. El aire nocturno de Bogotá traía una brisa fresca, pero el estado de ánimo de ambos estaba lejos de ser tranquilo. Los documentos que Sofía había encontrado estaban esparcidos sobre una pequeña mesa entre ellos, un testimonio tangible del sufrimiento que Mateo había soportado durante años. Podemos luchar contra él, dijo Sofía en voz baja. Su voz estaba llena de convicción, aunque mezclada con una pizca de miedo. Tenemos estas pruebas. Si lo denunciamos a la policía, don Álvaro no podrá escapar esta vez. Mateo miró los documentos con una expresión vacía, como si estuviera sopesando si todo aquello era realmente posible. Ya lo intenté una vez, dijo finalmente, su voz baja y cargada de dolor. Pero fallé. Él tiene una influencia enorme en esta ciudad. La policía, los jueces, incluso los medios. Todos están bajo su control. Sofía tomó la mano de Mateo, haciéndolo sobresaltar ligeramente.
Era la primera vez que tocaba a su esposo con tal espontaneidad. Esta vez es diferente, dijo con un tono firme. Estamos juntos en esto. Ya no estás solo. Por un momento, Mateo se quedó en silencio, mirando la mano de Sofía que sostenía la suya. Había algo en ese contacto, algo cálido y reconfortante que no había sentido en mucho tiempo. Durante años había vivido con miedo y soledad, pero ahora, por primera vez, sentía que alguien estaba realmente luchando por él. Tengo miedo, dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de que si fallamos, te mate. Sofía sonrió suavemente, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Si no lo intentamos, él seguirá controlando tu vida y la de muchas otras personas indefensas. Tenemos que hacer esto, Mateo. No solo por ti, sino por todos a los que ha hecho daño. Mateo miró a Sofía durante un largo rato, sus ojos llenos de una emoción difícil de descifrar. Nunca imaginó que la mujer que al principio se había mostrado tan reacia a casarse con él, ahora estaría a su lado con tanto coraje. En su interior, comenzó a darse cuenta de que el amor verdadero no se trataba de perfección o romance ideal, sino de tener a alguien que está dispuesto a estar a tu lado cuando el mundo parece completamente oscuro. De acuerdo, dijo Mateo finalmente, su voz más firme. Lo haremos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Un paso en falso y todo se vendrá abajo. Durante las semanas siguientes, Sofía y Mateo trabajaron juntos, elaborando una estrategia para derribar a don Álvaro. Sofía usó su inteligencia para organizar los documentos cruciales y encontrar una manera de acercarse a las autoridades que aún no estuvieran completamente corrompidas por el poder de don Álvaro. Mientras tanto, Mateo aprovechó su acceso a los datos confidenciales de la red de prestamistas para reunir pruebas de transacciones ilegales y una lista de las víctimas. Pero el proceso no fue fácil. Tenían que ser extremadamente cautelosos para no levantar sospechas de don Álvaro o de sus leales cobradores. Cada vez que Mateo salía del apartamento para recopilar información, Sofía sentía una punzada de ansiedad. Pero se apoyaban mutuamente, dándose fuerza el uno al otro. En medio de toda esa tensión, su relación comenzó a florecer. A menudo hablaban hasta altas horas de la noche, compartiendo historias de su pasado, sueños que habían perdido y esperanzas para el futuro. Sofía comenzó a comprender el profundo trauma que Mateo había sufrido, mientras que él aprendió a abrirse y a confiar plenamente en ella. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Sofía se fijó en el viejo retrato de la mujer que Mateo solía mirar. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. ¿Es la hermana María? Mateo asintió, su mirada se volvió melancólica. Ella fue la única persona que realmente se preocupó por mí, dijo. Siempre venía aquí a mirar su rostro cuando me sentía desesperado. Quería creer que ella todavía estaba allí, guiando mis pasos. Sofía tomó la mano de Mateo y le dedicó una sonrisa tierna. Ella estaría orgullosa de ti, Mateo. Estás luchando contra todo esto por el bien de los demás. Ese es el mayor legado que podrías darle. Con el tiempo, Sofía y Mateo comenzaron a explorar juntos la espiritualidad. Mateo le enseñó a Sofía la meditación y la reflexión, algo que él había practicado durante mucho tiempo como una forma de lidiar con su trauma. Sofía, inicialmente escéptica, comenzó a encontrar una profunda paz en estas prácticas. Siempre sentí que esta vida era una prueba, dijo Mateo una mañana después de que terminaran de meditar juntos. Pero tal vez se nos dio esta prueba para que pudiéramos ayudar a otros, para que pudiéramos ser una luz en medio de la oscuridad. Sofía sonrió y asintió lentamente. Podemos ser eso juntos, dijo. Tú y yo. Podemos ayudar a las personas atrapadas por los prestamistas, gota a gota. Podemos liberarlos de la sombra de don Álvaro. Comenzaron a planificar la creación de un centro de rehabilitación para las víctimas de los usureros una vez que don Álvaro fuera derribado. El centro sería un lugar donde las personas atrapadas en deudas pudieran encontrar apoyo financiero, psicológico y espiritual. La relación de Sofía y Mateo se fortaleció con el tiempo.
Ya no veían su matrimonio como una obligación o un sacrificio, sino como el comienzo de una unión llena de significado. Sofía ya no veía a Mateo como un hombre misterioso y aterrador, sino como alguien lleno de heridas que aún luchaba por hacer el bien. Mateo, por su parte, comenzó a ver a Sofía como una luz en su vida, alguien que le dio esperanza y la fuerza para enfrentar su pasado. Gracias, dijo Mateo un día mientras caminaban juntos por el jardín de la azotea del edificio. Sin ti, probablemente seguiría viviendo bajo la sombra de don Álvaro. Sofía sonrió, mirando el rostro de Mateo con profundo afecto. Y sin ti, nunca habría conocido el verdadero significado del amor, dijo en voz baja. El amor no se trata de perfección, Mateo. Se trata de dos personas que se apoyan, se entienden y luchan juntas por algo más grande que ellos mismos. Se tomaron de la mano, sintiendo una calidez que nunca antes habían experimentado. En medio de toda la tensión y la incertidumbre, habían encontrado el amor verdadero, un amor nacido del sacrificio, la comprensión y un propósito compartido de ayudar a los demás. Esa mañana, el cielo sobre Bogotá estaba encapotado, como si advirtiera la llegada de una gran tormenta. Sofía y Mateo estaban sentados en la sala, revisando por última vez todos los documentos que habían recopilado durante semanas. Cada transacción ilegal, cada grabación de video, hasta la lista de nombres de las víctimas de don Álvaro, todo estaba meticulosamente organizado en una gruesa carpeta. Era la prueba final que necesitaban para derribar a ese hombre cruel. Ya contacté a un abogado de una fundación de derechos humanos, dijo Sofía. Su voz era firme, aunque sus ojos todavía mostraban un rastro de miedo. Está dispuesto a ayudarnos a denunciar todo esto a la fiscalía. Mateo asintió, apretando los puños. Tenemos que actuar rápido. Si él se entera de lo que planeamos, todo podría venirse abajo. Acordaron actuar esa misma noche. Con sumo cuidado, Sofía se escabulló del apartamento para entregar los documentos cruciales al abogado en quien habían confiado. Mientras tanto, Mateo se quedó en casa para distraer a don Álvaro y a doña Elvira y evitar que sospecharan. Al anochecer, mientras un viento frío azotaba la ciudad, su plan se puso en marcha. La policía, junto con un equipo de investigación especial del CTI, llevó a cabo una redada masiva en el lujoso apartamento de don Álvaro. Entraron con una orden de arresto y de inmediato comenzaron a incautar todos sus activos y los documentos de su negocio ilegal. Don Álvaro, que estaba sentado en su sillón favorito en la sala, pareció sorprendido cuando la policía irrumpió. Intentó gritar, lleno de rabia, pero nadie lo escuchó. Doña Elvira, usualmente tan elegante y serena, entró en pánico y comenzó a llorar histéricamente. Los cobradores que normalmente protegían a don Álvaro no pudieron hacer nada, ya que habían sido arrestados previamente por otro equipo de policías. «Esto es imposible», gritó don Álvaro, sus ojos enrojecidos de furia. «¿Quién se atrevió a desafiarme?». Desde un rincón de la habitación, Mateo dio un paso adelante con una expresión fría. Sus ojos se clavaron en don Álvaro, llenos de un odio acumulado, pero también de un profundo alivio. «Yo», dijo en voz baja pero firme. «Durante años viví bajo tu sombra, pero ahora todo ha terminado». Don Álvaro se quedó atónito, su rostro se puso pálido. Nunca imaginó que el joven que había adoptado, a quien consideraba una simple herramienta, sería la causa de su caída. «¿Tú realmente me traicionaste?», dijo con voz temblorosa. «No es traición», respondió Mateo con un tono plano. «Es justicia por todo lo que me hiciste a mí y a todas las personas indefensas». La policía arrestó rápidamente a don Álvaro y a sus cómplices, llevándolos a la estación para un interrogatorio más profundo. El lujoso apartamento quedó vacío, dejando solo los vestigios de un imperio criminal que había operado durante años. Al día siguiente, una vez que el caos se había calmado, doña Elvira se acercó a Sofía y a Mateo en el balcón. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. Durante todo este tiempo, a pesar de su actitud fría y dura, había considerado a Mateo como su propio hijo. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó con voz temblorosa,
mirando a Mateo con una mezcla de ira y decepción. Él era tu padre. Mateo sonrió con amargura. Él no era mi padre, dijo en voz baja. Solo me utilizó desde que era un niño. ¿Y tú? Tú sabías todo esto, pero aún así lo permitiste. Doña Elvira se quedó en silencio. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo solo quería proteger a esta familia, dijo con voz entrecortada. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Por primera vez, Sofía vio la vulnerabilidad en la mujer que siempre había sido tan arrogante y fría. Doña Elvira finalmente se dio cuenta de que su familia había sido destruida por la ambición y la maldad de don Álvaro. Abandonó el apartamento sin decir una palabra más, dejando atrás un rastro de recuerdos amargos que nunca desaparecerían. Semanas después de la caída de don Álvaro, Sofía y Mateo decidieron abandonar el enorme apartamento. No querían seguir viviendo en un entorno lleno de malos recuerdos. En su lugar, optaron por comenzar una nueva vida en un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón del eje cafetero, lejos del ajetreo y la corrupción de la ciudad. Allí, fundaron un centro de rehabilitación para las víctimas de los prestamistas, Gota a Gota, y otras personas en situación de vulnerabilidad. El centro ofrecía apoyo financiero, psicológico y espiritual a quienes lo necesitaban. Sofía utilizó su inteligencia para gestionar la administración, mientras que Mateo enseñaba meditación y reflexión a los residentes del centro. Este es nuestro propósito, dijo Sofía una tarde, mientras estaban de pie en el patio del recién construido centro de rehabilitación. Podemos ayudar a estas personas a levantarse de su sufrimiento. Mateo sonrió, mirando el rostro de Sofía con un amor inmenso. Tú hiciste todo esto posible, dijo en voz baja. Sin ti, nunca podría haberlo logrado. Sofía le devolvió la sonrisa, tomando la mano de Mateo con firmeza. Y sin ti, nunca habría descubierto el verdadero significado del amor. 2 años después, el sol de la mañana iluminaba el patio del centro de rehabilitación, ahora lleno de actividad. Niños pequeños corrían por el jardín, riendo alegremente mientras se perseguían. Varias madres se sentaban bajo la sombra de un frondoso samán, cosiendo mientras conversaban cálidamente. En una esquina del patio, un grupo de jóvenes aprendía carpintería, guiados por un Mateo que parecía más relajado y feliz que nunca. Sofía estaba sentada en el porche del centro, observando todo con una suave sonrisa en su rostro. Sostenía una taza de tinto caliente en sus manos, sintiendo la fresca brisa acariciar sus mejillas. Su vida ahora estaba muy lejos del lujo del apartamento de don Álvaro, pero nunca se había sentido más en paz y satisfecha. Mateo, llamó Sofía en voz baja cuando su esposo se acercó después de terminar de dar instrucciones a los participantes del programa. Mateo sonrió y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Nada, dijo Sofía, sus ojos brillaban. Solo me siento agradecida. Por todo esto. Logramos superarlo juntos. Mateo asintió, su mirada se desvió hacia el patio lleno de vida. Sí, dijo en voz baja. Y no podría haberlo hecho sin ti. Hubo un momento de silencio, solo se escuchaba la risa de los niños y el canto de los pájaros en los árboles. Luego, Sofía dejó su taza y miró a Mateo con una expresión seria. ¿Sabes? A veces todavía pienso en nuestro pasado, en todo lo que vivimos. Pero también sé que todo eso nos trajo hasta aquí. Al lugar donde realmente queríamos estar. Mateo tomó la mano de Sofía, apretándola con fuerza. La vida es como una meditación, dijo en voz baja. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero podemos elegir cómo dar el siguiente paso. Sofía sonrió, sintiendo una profunda paz en su corazón. Habían superado tantos obstáculos, sacrificios, traumas, miedos y conflictos. Pero todo los había llevado a una felicidad inesperada. Por la noche, Sofía y Mateo se sentaron en el porche trasero del centro, contemplando un cielo lleno de estrellas. El sonido de los grillos y el susurro de las hojas acompañaban el silencio entre ellos. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Sofía,
su voz llena de ternura. Mateo sonrió levemente, sus ojos fijos en las estrellas. No, dijo con sinceridad. Antes, solo esperaba poder sobrevivir. Pero ahora, tengo todo lo que siempre soñé. Una familia, un propósito. ¿Y a ti? Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. Apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, sintiendo el calor de su cuerpo. Ya no somos los que éramos antes, dijo en voz baja. Hemos cambiado para mejor. Mateo asintió, abrazando a su esposa con ternura. Ya no somos víctimas, dijo. Somos agentes de cambio. A lo lejos, las luces del centro de rehabilitación brillaban como pequeñas estrellas en la tierra. Eran un símbolo de esperanza para las personas que acudían en busca de refugio y ayuda. Sofía y Mateo habían encontrado el sentido de sus vidas, ayudar a otros a levantarse del sufrimiento, tal como ellos lo habían hecho. Unos meses después, Sofía y Mateo dieron la bienvenida a un nuevo miembro en su familia, una niña que nació en medio del amor y la felicidad. La llamaron María, en honor a la mujer que una vez fue una madre para Mateo en el orfanato. La pequeña María creció en un ambiente lleno de afecto, rodeada de personas que se cuidaban y se apoyaban mutuamente. Ella es nuestra nueva esperanza, dijo Sofía una tarde, mientras acunaba a María en su regazo. Crecerá en un mundo mejor porque hemos luchado por él. Mateo sonrió, mirando a su hija con un inmenso orgullo. Y siempre sabrá que el amor verdadero no se trata de perfección, dijo. El amor